el emprendedor y el capital son como dos cosas que tienen que ir de la mano para que cualquier emprendimiento funcione, y el emprendedor tiene que saber qué es lo que está haciendo. Les encanta una oportunidad que la tengan que pelear. Son cosas que lo puedes aprender en cualquier otra conferencia o en YouTube. Esa parte es importante, pero yo creo que lo que más realmente funcionó eso es ver a los venezolanos que están haciendo eso. Sí, totalmente. Cuando un venezolano que está acá se sienta y oye que una empresa en Venezuela, como Cachea, ya transa el 2.5% del PIB nacional a través de un modelo que permite que todo ciudadano pueda comprar en cuotas un producto, y por ende puede tener acceso a un producto que a lo mejor no tenía, la gente se impresiona, ¿no? Bienvenidos a otro episodio de On Topic. Yo soy Vero Ruiz del Viso y en esta oportunidad estoy acompañada por Esteban Torvar. Hola, Esteban. Hola, Vero. Qué placer estar aquí contigo. Esteban, bueno, para mí ha sido una referencia siempre en el mundo del emprendimiento, en el atreverse a correr riesgos y apostar por ideas que presenten solución a distintos mercados. Y me ha encantado ver la edición que hiciste aquí en la ciudad de Miami del Startup Venezuela Summit. Los venezolanos estamos alrededor del mundo, no podemos negar que hay un país afuera y un país adentro. Y la verdad te voy a contar desde mi perspectiva para que entremos de una vez en materia, lo que sentí cada vez que estaba en una conferencia o desde el mismo panel en el que yo participé, cuáles eran mis pensamientos. Y yo decía, esto a todos nos está inspirando en conjunto, porque yo creo que sobre todo a los venezolanos que viven en distintas ciudades, distintos países, no ha habido algo que los agrupe en un sitio donde tú puedes decir, wow, esto se está haciendo en México, o mira esta persona que está trabajando en SoftBank, o esta otra persona que está en el entorno de Silicon Valley, pero este otro que está en consumo masivo y tiene una visión de CPG nueva y moderna, y el otro que está emprendiendo y buscando inversionistas. Entonces, creo que hubo un reconocimiento a nuestro propio valor, más allá de nuestras dificultades que hemos tenido que vivir como comunidad y como país, de decir, esto es lo que nosotros somos trabajo, somos ideas poderosas, gente que ha sacrificado mucho, pero que también tiene mucha hambre, mucho drive y muchas ganas. Y yo creo que era la sorpresa de descubrir que otros venezolanos como uno están haciendo cosas y además sentirse orgulloso como si fuera un primo, un hermano, y ese sentimiento de hermandad, yo creo que es lo que más a mí me despertó haber estado en la edición de Miami. Entonces, bueno, te felicito por esta iniciativa y quiero que me cuentes cómo lo ves tú. Estamos a 48 horas que acaba de suceder. Sí, mira, Vero, me encanta oír esa emoción y esa energía y esa alegría con la cual tú haces un resumen de lo que sentiste ese día. Y el evento tuvo mucho que ver con esas emociones. Hay muchos eventos que te enseñan, que te generan contenido, que te dan clases de algo, o aprendes una nueva herramienta, o conoces cómo funciona una industria distinta, pero pocos te llenan de la emoción como lo que te llena un evento como este. ¿Por qué? ¿Qué crees que lo hace? Bueno, es que primero yo creo que hay, perdón, hay varias cosas que se han juntado al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo creo que Venezuela y los venezolanos tuvimos dos detonantes importantes que hicieron que muchas de estas cosas cambiaran y que el ecosistema de emprendedores venezolanos explotara. Tú tuviste una diáspora muy rápida al mismo tiempo y muy masiva que tuvo que salir al mundo a reinventarse. Salió con hambre, salió preparada, talentosa, salió con esa chispa venezolana sin pena de conectarse, de aprender, de saber quién está haciendo todo tipo de cosas, y eso hizo que empezaran emprendimientos en muchos países del mundo al mismo tiempo, ¿no? Y que hoy en día estamos empezando a ver algunos. Venezolanos han levantado varios billones de dinero en financiamiento, en emprendimientos, y han creado un valor espectacular de una forma muy, muy rápida. Y yo creo que el segundo, digamos, detonante, en cierta forma, es COVID.
porque en COVID dentro de Venezuela es cuando empieza realmente a verse el auge de los emprendimientos de base tecnológica que en Venezuela habían estado rezagados con el resto de Latinoamérica. Entonces tú tienes al mismo tiempo unos emprendedores venezolanos creando valor y creando emprendimientos fuera de Venezuela y unos emprendedores creando valor y creando emprendimientos de base tecnológica dentro de Venezuela. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que tengamos historias de éxito, que tengamos historias que contarles y que tengamos ejemplos que sirven de inspiración a los que vienen detrás. Y todo ecosistema de emprendimiento necesita eso. O sea, cuando tú ves el modelo argentino, que probablemente fue uno de los que arrancó primero en América Latina, y por eso es que hay tantos emprendedores argentinos y tantas empresas Mercado Libre, Global. Mercado Libre es la referencia en América Latina, nació de Argentina, Global nació de Argentina, Despegar nació de Argentina, hay muchas que nacieron de allá, y ellos, y esos éxitos hacen que después ellos sirvan de inspiración para que otros quieran emprender. De ahí, de esas empresas salen emprendedores que empiezan a emprender. Esos emprendedores exitosos se convierten en los que financian los primeros fondos de capital de riesgo para invertir en esas empresas y ese ecosistema empieza a desarrollarse. Y yo creo que lo que nosotros vivimos en Startup Venezuela Summit aquí en Miami fue eso todo en un solo sitio, al mismo tiempo, en un solo día, y con ese deseo de reencontrarse, de verse, de ver qué estaban haciendo. Y yo creo que lo que ocurrió es que todo el mundo salió inspirado, emocionado. ¿Qué te decía la gente? Bueno, Esteban era todo el mundo llama Esteban, tal cosa, Esteban, porque antes de que me digas qué te decía la gente, también quiero decir que yo creo que uno puede ir a muchísimos eventos. Yo, por ejemplo, que estoy mucho en el entorno de las comunicaciones del mercadeo, hay miles de eventos de comunicaciones de mercadeo o varios de cómo emprender, cómo hacer tu modelo de negocio, cómo tener el mejor talento. Pero lo que tiene especial el Startup Venezuela Summit es, primero, que yo siento que tiene un nivel que tú estableciste, que es como, este es el nivel del evento que yo quiero, y cuál es ese nivel, como te estoy contando como la interpretación que yo he dicho, bueno, con mucha seriedad, o sea, ¿quiénes realmente están con the skin in the game, por así decirlo, con la piel en el juego, de colocar en los temas que pueden englobar ahorita el entorno de los startups, colocar a los que de verdad son practitioners, o sea, que tienen tiempo practicando lo que hacen, que tienen experiencia, que tienen algún caso, puede ser muy exitoso, o han ayudado a otros casos exitosos a ser parte del mundo y del mercado. Entonces, la curaduría del evento, yo creo que hace también el evento sumamente valioso. O sea, no solamente la idea en sí, sino a quiénes invitamos para este panel, quién está compartiendo esta información. Y ahí es donde está tu valor. Por eso digo que todo el mundo llamaba a Esteban, porque Esteban era como el gran curador de unir nombres, talentos, empresas. Bueno, ahí participó mucha gente, pero déjame contarte un poco cómo empieza esto, porque esto empezó en el 2023 en Venezuela. Dijimos, vamos a hacer un evento para tratar de agrupar a todos los emprendedores. El evento salió muy bien, tuvimos como 400 asistentes y logramos tener como unos 10 invitados internacionales que vinieron. Lo volvimos a hacer en 2024, y tuvimos el doble de invitados internacionales, también como unos 600 asistentes al evento, y la energía empezó a demostrar de que esto lo que generaba era muchísimas emoción. Y los que vinieron a Venezuela me dijeron, mira, esto lo tienes que llevar al mundo. O sea, el ecosistema emprendedor venezolano no es nada más la frontera que está dentro de Venezuela, sino que está en todas partes del mundo. Y bueno, ¿por qué no llevas este evento a todas partes del mundo? Y yo, bueno, nadie lo está haciendo. O sea, cuando tú vas a hacer cuando tú ves el ecosistema de emprendimiento de Colombia, vas a Colombia. El de México, vas a México. El de Argentina, vas a Argentina. El de Brasil. Entonces yo dije, vamos a hacer una pequeña prueba en Miami a ver qué tal. Y entonces llamé a algunos amigos y dijimos, bueno, vamos a buscar, no sé, 4, 5, 6 speakers, hacemos una tarde, reunimos un grupito de gente y chévere. Cuando yo empiezo a llamar a esos primeros 5 o 6 speakers, hablando de esa curaduría, que sí pensaba cuáles tenían que ser clave, todos me dicen, mira, vale, pero ¿por qué no llamas a este? O llama al otro, o llama a este. Y empieza esa bola de nieve. Esa misma comunidad. La misma comunidad me empieza a sugerir, no, pero invita a este, o has pensado en este, o ¿por qué este no? Y entonces yo de repente me empiezo a llenar mi teléfono. Yo soy bastante todavía old fashion en algunas cosas, yo lo anoto todo en el teléfono. Me lleno mi teléfono de nombres. Y empiezo, algunos los busco por LinkedIn, a otros me los conectan, a otros me los presentan. Y con todo el mundo que hablé, que es lo que a mí más me impresionó,
todo el mundo me dijo, yo quiero estar ahí. Ay, qué chévere. Yo quiero, incluyéndote a ti. Exacto. Incluyéndote a ti, Vero, que ha sido una referencia y una inspiración para todos nosotros. Y lo que yo sentí de los venezolanos que estaban emprendiendo era de que había una emoción muy grande por hacerlo. Había escepticismo también porque no sabían cómo iba a ser. O sea, decían, bueno, pero ¿cómo va a funcionar todo esto? Entonces, lo que yo creo que ocurrió aquí el 23 de abril en Miami, para mí, en cierta forma, es histórico. Porque sí, se reunieron a 65 speakers en un solo día, en 20 paneles, 2 en simultáneo. Paneles que se hacían de 30 minutos nada más, con 3 o 4 speakers en cada uno. Sí, eso me impresionó. Dinámicos, rápidos. Lo estructurado que fue, o sea, los hosts hicieron un súper buen trabajo de, listo, se terminó, vamos con los que siguen, era muy, muy rápido. Sí, yo creo que hay varias cosas que de la razón del por qué, ¿no? O sea, yo creo que tú tienes que tener un evento, los eventos hoy en día tienen que tener entretenimiento y dinamismo, ¿ok? Sí. Para que la gente se mantenga despierta, se mantenga pilas y no se ponga con el teléfono a escuchar una charla, pero donde tú ves todas las cabezas mirando hacia abajo, que es lo que termina pasando mucho en los eventos. Y yo creo que una de las cosas que uno puede sentirse orgulloso de este evento es que muy poca gente tiene la cabeza para abajo con el teléfono. No, yo creo que nunca lo vi. La gente estaba enganchada, estaba animada, se sentía inspirada. Y cuando me hablabas de qué comentarios recibí yo al final, bueno, obviamente, habían personas que venían a decirme, esto es lo mejor que yo he visto, y a felicitarme 5 veces. Y yo le decía, no, ya, suficiente, ¿no? Exacto, ya entendí. Pero hubo mucha emoción alrededor de lo bueno que había sido el evento, pero yo creo que de las que más me marcaron, y que todavía me siguen llegando algunas, son aquellas que te dicen, mira, yo tengo 20 años en los Estados Unidos, yo no he ido a Venezuela en 12 años, y por primera vez, yo hoy en día me siento lleno de esperanza, de fe y súper feliz y orgullosa de lo que están haciendo los venezolanos. A mí me cambiaste la vida ayer. Ese tipo de comentarios. Sí, ayer sobre todo transformaste a mí también se me acercó mucha gente que tenía súper desconexión con los venezolanos, con la venezolanidad, porque de alguna manera se instalaron en algún estado de los Estados Unidos y no se rodearon necesariamente de latinos, porque Miami es así. Y esa fue otra cosa, que mucha gente viajó. Aquí vino gente de Chicago, de Nueva York, de San Francisco, de México, de Buenos Aires, de Bogotá, de Madrid. Aquí vino gente de todas partes. Hubo gente que me llamó el día antes. Esteban, cuenta conmigo, ya estaré, acabo de arreglar y me acabo de comprar el boleto. O sea, hubo gente que la emoción fue como creciendo por todos lados. Y eso es lo que hace que este evento sea distinto y sea más que un evento. Y yo creo que es importante decirlo, que esto es mucho más que un evento. ¿Qué es? Esto es el principio de la creación de una comunidad donde la base de las conexiones va a ser la confianza. Claro. Y la confianza es la que al final permite que tú te puedas colaborar con entusiasmo, que tú puedas lograr valor agregado, que tú puedas confiar en apostar, en mentorear, en ayudar, etcétera, de una manera mucho más rápida que cuando te toma mucho tiempo construirla. Y uno diría, bueno, pero eso ¿por qué ocurre aquí? ¿Y por qué? Simplemente porque seamos venezolanos. Yo diría que en cierta forma, sí. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ahí y veo a alguien y me dice, oye, yo me recuerdo de ti de la universidad o del colegio, o tú eres amigo de tal persona, hay tantas conexiones que hacen que el tema de confianza se genere muy rápido. Bueno, y no solo pasa por nosotros los venezolanos, yo lo veo, por ejemplo, con mis amigos de India. Ellos en otros eventos, o sea, India es un país enorme, la comunidad de los indios es súper diversa, súper grande, pero cuando alguno los congrega en alguno de los eventos que yo voy, la confianza como que se genera automáticamente, porque bueno, si yo confío en mi amigo de New Delhi, pero este está conectado con este de Mumbai y hacen con negocios similares, como que ahora es más rápida la conversación, brinco más rápido a ofrecerte ayuda en la ciudad en la que yo estoy. Hay ese círculo, pero yo creo que hay algo que a lo mejor en esa comunidad tarda un poquito más. O a lo mejor, bueno, puede ser que se logre, pero yo sí creo que es el elemento que viene después de esa confianza inicial que puedes crear con las comunidades, que es una especie de admiración con orgullo.
¿Por Claro, qué? ¿no? Y te lo digo también en ellos, porque justamente India como país tiene una diáspora enorme, y sobre todo en los Estados Unidos y sobre todo en el entorno de tecnología. Y entonces, claro, ellos están acostumbrados que en Google hay no sé cuántas personas de India. Entonces, eso ya no es suficiente, o sea, solamente ser de India, pero lo que el reconocer como, wow, esta otra persona de esta ciudad, mira dónde terminó en el tren ejecutivo del nuevo proyecto de inteligencia artificial de Google. A eso me refería justamente. Como esa admiración de sentir hay otro de mi país haciendo cosas Sí. extraordinarias. Bueno, la admiración y el orgullo son dos emociones muy emotivas, o sea, son dos sentimientos muy emotivos, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, porque tú puedes ir a una conferencia y ves una charla espectacular y dices, wow, qué maravilla, cuánto aprendí y todo, pero a lo mejor todavía no sientes esa admiración y ese orgullo. Y yo creo que aquí, otro comentario que me dieron, hablando de estos comentarios, alguien se me acercó, un extranjero, un inversionista de un fondo de inversión, que estuvo en el evento y me dijo, yo nunca había ido a un evento de estos donde había visto tantos aplausos. Ah. Entonces tú dices, eso yo no lo había pensado, el tema de los aplausos. Y es verdad. ¿Por qué? Porque cuando ahí se paraba un venezolano y te decía lo que él había logrado, o cómo había superado un obstáculo, o cómo él había logrado cambiarle vida a la gente decía, esto es lo que yo necesito oír de los venezolanos, o sea, lo que estamos logrando. Y es hablar en un tono que lo que hace es inspirar a que mucha más gente quiera ser parte de esto, que yo te digo, va a ser más que un evento, sino un movimiento. Me encanta. Y ahora para la gente que nos está escuchando que no pudo ir, porque me imagino que el que está escuchando dice, wow, pero me hubiese encantado ir, no me enteré, ese tipo de cosas siempre pasa post evento. Vamos a hablar un poco de los temas y por qué se eligieron esos temas y por qué quizás el que está escuchando debería prestarle atención a esos temas. Cuando tú estuviste armando la curaduría, que es donde hablaste con un equipo y con las personas que te ayudaron, ¿qué temas te decían? Por ejemplo, vamos a empezar con los inversionistas, ¿qué tenía que estar? Bueno, tú ves cuáles son los temas que son relevantes para todo emprendedor, ¿no? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces tú obviamente tratas de buscar temas que generen los conocimientos que ellos necesitan, las conexiones que ellos necesitan, el financiamiento y el capital que ellos necesitan, y tratas de buscar cómo hacer un blend. Lo que yo he tratado de hacer no es nada más hacerlo por temas, sino que yo dije, yo quiero bloques que sean de conocimiento, o sea, vamos a tratar de generar bloques donde la gente aprende mucho. El tuyo era un bloque importante, y ahorita vamos al tema de AI, ¿no? Todo es AI, o sea, por todos lados todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, entonces es importante ese tema como conocimiento. Y después tienes otro bloque que es de inspiración, que es un bloque donde las historias, de alguna manera, te van a hacer que tú salgas de ahí diciendo, oye, ya sí, va. como una provocación. Yo ahora Ajá. sí me voy a poner las pilas. O ahora voy a hacer esto que había pospuesto, que no lo iba a hacer. O ¿sabes qué? Como algunas personas, yo mañana renuncio a mi trabajo. Exacto. Y yo Y quiero voy a emprender. emprender. Entonces, yo creo que la inspiración es muy importante de todo esto. ¿Y cuál es el resultado de inspiración con conocimiento? Y después la otra parte, que esa no es que en cierta forma la curas, pero no en los paneles, sino en el formato, que es la conectividad, es esa conexión, ¿no? Y el formato, por eso es un formato tan único y diferente, donde tú tienes un break de 10 minutos entre cada sesión. O sea, muchas de estas conferencias son, tú sabes, bloque 2 horas y media seguido, después un break de media hora. Esto no, esto es 10 minutos. ¿Por qué? Porque en ese momento conectas, ves. Entonces esa parte también es súper importante. Pero sí, inteligencia artificial estaba Muy allá arriba. solicitada. Nosotros hablamos de, bueno, cómo los inversionistas están viendo las inversiones en la era de la inteligencia artificial. Nosotros hablamos de cómo tú creces y cómo haces el hacking the growth, que fue el panel tuyo, en la era de la inteligencia artificial. Cómo tú reclutas y cómo tú manejas talento en la era de la inteligencia artificial. Entonces creo que hay mucho tema alrededor de eso. Yo creo que nosotros la conferencia estaba dividida en un componente que tenía que ver mucho con emprendimiento y capital, que son como el emprendedor y el capital, son como dos cosas que tienen que ir de la mano para que cualquier emprendimiento funcione, y el emprendedor tiene que saber qué es lo que está haciendo. Y ahí vimos desde casos de emprendedores que empezaron totalmente bootstrapped y llegaron a escalar bootstrap, hasta los que lograron levantar mucho dinero en el camino. Y vimos muchos participantes del lado del capital que nos hablaron de, bueno, cómo están abordando esto hoy en día, que son las cosas que para ellos son importantes en este entorno, y sobre todo nos hablaron de cómo ellos ven al talento venezolano,
que es una de las cosas que también buenamente llena de orgullo. Y después vimos muchas otras cosas, o sea, vimos temas de manejo de mindset, ¿no? O sea, de cómo tú, y ahí teníamos desde emprendedores que han estado en empresas que se han convertido en unicornios y que han vivido la presión que significa. Que eso implica, sí. Y todo lo que eso lleva hasta estas nuevas generaciones que son jóvenes, que son pero un talento así que uno se llena de orgullo y que te están diciendo, yo ahorita me voy a encargar de ver cómo yo trabajo ese tema. Y gente que inclusive tiene emprendimientos que tratan ya en la tercera edad o en la economía plateada, cómo nosotros trabajamos el impacto que puede generar. Entonces había un poco de eso. A mí me gustaría, para la gente que escucha, que ya entendió más o menos los temas y el evento, hablar contigo también de los propios temas, para que puedan comprender el nivel de conversación. Lo que yo decía, de que sentía, y lo comenté con mucha gente ahí, decía, bueno, hay pocos sitios donde la curaduría está tan bien hecha que tú sabes que todos los paneles va a haber nivel, o sea, estás seguro que te vas a llevar algo súper valioso. Entonces, por eso quiero entrar como en los temas. Uno de los temas que mencionaste son los inversionistas, de cómo están viendo ahorita a los emprendedores venezolanos. Yo estoy segura que demasiada gente que escucha un topic, porque lo sé por las estadísticas, son profesionales o emprendedores en distintos países de Latinoamérica y sobre todo hispanos en los Estados Unidos. Entonces, te pregunto, ¿qué están viendo los inversionistas? Mira, ellos, yo creo que todo inversionista parte de empezar por el equipo, ¿no? O sea, parte de ver quién es el que está, cuál es la oportunidad, en qué sectores están. Obviamente nosotros sabemos que en inversiones tecnológicas, FinTech ha sido como predominante y ha sido uno de los sectores donde más inversiones se han hecho. ¿Por qué? Y aquí, ojo, el evento tiene mucho que ver con inversiones en Latinoamérica, que es donde están muchos de los emprendedores venezolanos, y también inversiones en el mercado hispano de los Estados Unidos, donde también están muchos de estos. Exacto, es confiar en un founder venezolano. Es eso, es como ellos arman el equipo. A mí me encantó escuchar la dinámica de cómo un founder tiene que pensar abordar a los inversionistas, ¿no? O sea, hubo un panel donde mencionaban algunas tácticas, algunos trucos, ¿no? De que no es que tú le vas a decir a él, mira, yo te quiero contactar porque estoy levantando dinero, ¿no? O sea, mira, yo estoy haciendo esto, ¿qué opinas? Donde hay dinámicas de encuentros sociales, donde de repente los emprendedores hacen clic, o sea, se conocen el emprendedor y algunos de los inversionistas y salen a trotar, van a una parrilla juntos, se conocen, o sea, hay dinámicas donde los inversionistas se tratan de dar cuenta rápidamente qué capacidad puede tener un emprendedor para ejecutar, qué tan rápido responde un email, cómo lo responde, qué tan rápido responde un WhatsApp. Las cositas que están como ocultas en ese proceso de levantamiento de capital que le hacen mucho caso a los inversionistas y que no es solamente. ¿De quiénes estaban en este panel? Bueno, hubieron varios así, pero por ejemplo, el panel en el cual estuvo Luis Echeverría de Goodwater y estaba Víctor Cárdenas cuéntales un poquito Slash el perfil y de Diego. Goodwater. Bueno, Goodwater es un fondo de inversión, está basado en Silicon Valley y obviamente es un fondo importante y Luis Echeverría es un venezolano que es uno de los que está manejando el fondo y Víctor Cárdenas tiene una compañía que se llama Slash y él es una compañía de FinTech. Él es un caso interesante, un venezolano que tiene 23 años, que es un dropout de Stanford, que decidió montar un emprendimiento y él tuvo varias rondas hasta llegar al punto donde ya tenía que ir a levantar de inversionistas serios y él tuvo la posibilidad de hablar con los mejores de los Estados Unidos, o sea, no con cualquiera, sino con los mejores. Y él al final decide irse con Goodwater y con Luis Echeverría. ¿Por qué? Porque hubo muy buena química, hubo comunicación, se entendieron.
no creo que sea nada más porque sean venezolanos, pero sí hubo rápidamente esos elementos de confianza. Esos elementos, yo los empujé. A mí me tocó moderar ese panel y tuve el privilegio de empujarlos a entender, bueno, a qué funcionó, qué no funcionó. Yo le decía, bueno, ¿qué no te gustó de Luis, que no se lo has dicho para que se lo digas ahorita? ¿O qué no te gustó a ti de Víctor para que se lo digas? Y yo creo que hay dinámicas que dan las señales. Las señales, los inversionistas les encanta una oportunidad que la tengan que pelear. O sea, si la oportunidad es una oportunidad lenta, floja, el emprendedor está dando vueltas y vueltas para que si alguien le hace caso, probablemente no sea tan buena, pero una oportunidad en la cual hay una cantidad de fondos que se la están peleando, que ha de tener unos resultados increíbles, porque yo creo que esa es la otra parte, tú tienes que tener esa capacidad como emprendedor de ejecutar, de entregar, de y de ejecutar en poco tiempo. Y cuando tú ves que un muchacho de la edad de Víctor lo hizo de la manera como lo está haciendo. ¿Cuántos años más o menos tiene Víctor? Tiene 23, lo que te estoy diciendo, 23 años y es como que, o sea, no lo puedes creer la claridad que tiene él. El mismo panel, la forma, la velocidad con la que habla es impresionante, pero cuando tú le preguntas entonces a Luis, bueno, ¿qué ven ustedes en estos emprendedores? O sea, todos están buscando que tengan grit, que tengan hambre, que tengan resiliencia, y esas son características que han construido los venezolanos porque les ha tocado construirla. Y yo creo que ahí nosotros, bueno, vemos un poco los soft skills que buscan los inversionistas, aparte de que obviamente tienes que tener un modelo de negocio que funcione, que tengas unos unit economics claros, que tengas una ruta, que tengas una visión, porque todo inversionista quiere estar bien seguro que te estás metiendo en un sitio donde tú tienes un mercado grande, un total addressable market, o sea, un TAM gigante, grande, importante, que tengas una visión, cómo llegar a poder tener una buena participación de eso. Y algo que dijo Eva Alonso, que me encantó, de Revit Capital también, que fue una keynote, es la capacidad que puede tener de ser un compounder, de esa capacidad que pueden para ir creciendo a partir de la idea inicial, cómo tú después puedes aprovechar eso para crecerlo y expandirlo en otras áreas y de una forma muy escalable. Entonces, yo creo que el evento en general, a través de diferentes charlas, la gente salió como con una claridad de qué es lo que están buscando los inversionistas hoy en día, tanto en el soft skills como en el hard skills, dónde están esos sectores a los cuales le están apostando. Yo creo que la presentación de Eva nos habló muchísimo de todo lo que está pasando con FinTech y el uso del dinero y hacia dónde van estas grandes tendencias. Como hay gente que no fue, como que te llamó la atención de lo que mencionó Eva. Bueno, a mí me parece que lo que viene con inteligencia artificial, o sea, lo que la inteligencia artificial va a poder lograr en uno de los sectores que tradicionalmente fue muy tradicional como el sector financiero. Por muchos años, sí. Por muchos años. Y con la capacidad de innovación que se está logrando ahorita, hace que FinTech en general y la forma y las nuevas formas, ellos fueron inversionistas en Coinbase, en Nubank, en empresas que crearon marcas que son muy importantes, pero que al mismo tiempo crearon modelos espectaculares que son completamente compoundable, o sea, que Nubank puede empezar con una tarjeta de crédito, pero se puede meter en todo tipo de esquemas de lending, y que además lo haces en sitios donde tú vienes de una base de población que había estado completamente abandonada, los sectores financieros y que no había estado bancarizada. Te dice que tienes oportunidades enormes. Todo el tema de lo que está ocurriendo con cripto y las formas como se están generando esquemas de pago, para mí a mí personalmente sigue siendo algo que a veces me cuesta seguir, pero cuando yo veo la velocidad y veo algunos de los que presentaron y presentan lo que están haciendo, yo digo, o sea, aquí está pasando de todo, y esos son venezolanos, son gente joven, son generaciones muy jóvenes que están empezando a tener una concepción del dinero distinta a la que tuvimos las generaciones mucho mayores, y que a nosotros a veces nos cuesta entender, pero ellos ya están creando y están creciendo con esa concepción para ellos no existe un billete, yo nací con los billetes, para ellos no existe todo es un elemento digital. La criptomoneda es algo absolutamente normal para ellos, y las oportunidades que ocurren de cómo tú puedes manejar eso también. Nosotros tuvimos paneles y ese no lo vi, pero hubo un panel donde se habló del cripto no como una herramienta de trading para ganar en la bolsa, sino con todas las oportunidades que eso está para generar valor y crear
modelos distintos en el manejo financiero. Entonces, bueno, yo diría que en general FinTech trae muchas cosas y esta conferencia nos dio herramientas para verlo. Pero donde yo creo que, y eso a lo mejor, Vero, eso son cosas que a lo mejor lo puedes aprender en cualquier otra conferencia o en YouTube. Esa parte es importante, pero yo creo que lo que más realmente funcionó eso es ver a los venezolanos que están haciendo eso. Sí, totalmente. O es sea, esa emoción de ver a los venezolanos. lo que te digo, yo por mi relación con el Foro Económico o con las distintas... yo trabajo con instituciones financieras muy grandes en la región. Trabajo con todo un grupo bancario que tiene bancos en El Salvador, en Panamá, en Guatemala y en Colombia. Y además no solo trabajamos con el grupo, sino que trabajamos también con algunas de sus unidades, por ejemplo, en la unidad de puntos de venta o la unidad que es como un CELE, un sistema aparte para poder hacer transacciones más fáciles. Y bueno, desde hace ya varios años yo venía mucho de consumo masivo y entré en el mundo financiero y me quedé muy sorprendida de todo lo que he aprendido en este ya montón de años trabajando en ese entorno. Y claro, he ido a cuántas conferencias pues trabajando con este cliente y también en formación de FinTech. Pero mi emoción no fue solamente escuchar lo próximo a venir en el mundo FinTech, sino escuchar los proyectos liderados por venezolanos que están o levantando capital porque tienen pensado una solución, descubrieron algo donde hay una oportunidad demasiado importante, o aquellos inversionistas que están como venezolanos también apostando en otros emprendedores y que están viendo ellos desde el punto de vista de la inversión. Entonces es lo que tú dices, no es solamente, bueno, es que aprendí de inteligencia artificial, no, es que supe de la boca de un venezolano, de un emprendedor venezolano, cómo está viendo la inteligencia artificial, lo que hace que el tema además se acerque más a mí y lo sienta más cerca, y además estoy entendiendo que hay una comunidad que quizás no estaba tan atenta, que está súper sumergida en esos modelos de negocio. Esa fue mi interpretación. Sí, yo creo que el que no está metido en inteligencia artificial, este evento definitivamente le generó curiosidad. De hecho, del panel que tú tuviste la oportunidad de estar y que diste una presentación que yo no lo pude ver, pero lo voy a ver después en video. Sí, pues estabas en el otro salón. Bueno, una cantidad de gente salió diciéndome, oye, wow, no sabes la cantidad de herramientas nuevas que me acaban de comentar que se pueden utilizar para esto. Entonces la gente se lleva como algo que, bueno, que a lo mejor para ti es pan de todos los días, pero no todo el mundo, no todo el mundo lo tenía. Y no hay que ocultar el sol con un dedo, pero es que se está cambiando el mundo con inteligencia artificial. O sea, donde tú ves y con quien hablas, lo está utilizando. Y no es que se trata de que, bueno, es que yo ahorita tengo una compañía de inteligencia artificial, no, es cómo tú lo estás usando para ser más eficiente, para crecer mejor y para construir un negocio mucho más... Un elemento que me pareció también bien innovador, sobre todo porque yo vivo aquí en la ciudad de Miami, es traer a estos emprendedores también que están en Venezuela, porque el venezolano que tiene años instalado en Miami está muy desconectado del ecosistema de emprendimiento. Obviamente está más conectado con lo que ha pasado en el plano político, pero no necesariamente en el sector privado y productivo del país, que es muy difícil de explicar hacia afuera, ¿no? Y sobre todo en ciudades como Miami, donde aquí tenemos también la convivencia diaria con muchas diásporas, que también son diásporas que se han desplazado por problemas políticos. La comunidad argentina es enorme, la comunidad cubana es enorme, la comunidad de El Salvador es enorme. O sea, aquí en Miami uno suele, como es la ciudad de los Estados Unidos que comprende ese desplazamiento. Y en el Startup Venezuela Miami Edition había varios emprendedores venezolanos. ¿Qué te decían los que estaban desconectados al escuchar, por ejemplo, un panel como el de Pedro y Vicente? Sí. Lo que a mí me generó mucha sorpresa ver que poca gente sabe quién era Cachea y Yumi. O sea, yo vivo en Venezuela, para mí eso es el pan de cada día, ¿no? Pero claro, uno viene para acá y a lo mejor mucha de esta gente no sabía, y de hecho era el caso. Entonces cuando un venezolano que está acá se sienta y oye que una empresa en Venezuela, como Cachea, ya transa el 2.5% del PIB nacional a través de un modelo que permite que todo ciudadano pueda comprar en cuotas un producto,
y por ende puede tener acceso a un producto que a lo mejor no tenía, la gente se impresiona, ¿no? O sea, tú dices, wow, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? O sea, Cachea hoy en día genera una transacción que le da, en cierta forma, crédito a una persona, que no es crédito, sino que simplemente le da la posibilidad de comprarlo en cuota. Cada segundo está generando una transacción, ¿no? Entonces, es una empresa que es admirable, o sea, que nos llena de orgullo a todos los venezolanos, y yo creo que tenía que estar acá. Igual con el caso de Yumi, donde, por cierto, además, Pedro vive en Argentina y Vicente vive en los Estados Unidos. Claro. Ni siquiera viven en Venezuela. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Cuando yo decidí reinvertir en Venezuela, después de que había salido del país, justo yo decido invertir porque yo sí un poco más conectada con mi generación emprendedora, empiezo a escuchar, no, es que Pedidos Ya va a abrir en Venezuela. Y yo, qué raro, ¿quién de Pedidos Ya habrá tomado la decisión de considerar en plena recién pandemia, saliendo, o sea, o en ese momento que estaba como un poquito más flexible, comenzar esto? Y nada, claro, unos venezolanos viviendo en Panamá deciden armar un plan de negocio para llevar a Pedidos Ya. Y luego yo digo, ajá, entonces, y no es solamente que va a Pedidos Ya, es que son dos competidores grandes. Yo digo, ¿cómo hay dos competidores grandes? Sí, porque hay un emprendedor que trabajó, creo que en DoorDash, que es Vicente, y decidió irse con Y Combinator, o sea, súper bien armado su proyecto, para también entonces entrar en Venezuela. Y yo digo, wow, o sea, van a entrar dos compañías con base tecnológica a resolver el tema del delivery y de poder hacer compras por una plataforma de convenience. Entonces yo decía, wow, que eso me parecía tan extraordinario. Y ahí fue que yo dije, ok, algo está viendo mi generación. Y nada, obviamente no me lo quería perder. Y entonces decidí también lanzarme en esa. Bueno, pero fíjate simplemente para complementar un poco esos dos casos. Tú estás haciendo ride hailing, o sea, estás haciendo traslados de gente y llevando comida en un país donde la gente estaba muy asustada. O sea, donde la gente decía, bueno, ¿cómo me voy a montar yo en el carro de una persona ajena? De un desconocido. Claro. O cómo yo, como conductor o moto, voy a montar a alguien que no conozco en mi carro. Vamos a empezar. Sí. O en el caso de Cachea, bueno, yo le voy a dar a una persona esa capacidad donde yo le doy un producto y quién sabe si después no me lo paga, etcétera. O sea, nuevamente, la base de la confianza, rompen ese paradigma y te demuestran que tú puedes lograr esa confianza si haces algo muy bueno, ¿no? Y tuvimos un panel donde vino uno de los inversionistas que entró en Cachea, que es americano, y tú dices, bueno, ¿cómo un americano le apuesta? Confió en esto. Y él dijo, mira, yo creo que hay que estar bien claro. Cachea tenía una oportunidad grande, había un mercado que estaba ansioso, sediento porque alguien le diera capacidad de compra, y viene Cachea y lo hace. Nadie lo estaba haciendo. Entonces hay que ser bold, hay que decir, mira, no importa las restricciones, yo me voy a lanzar. Y lo hace. Después que lo hace, ejecuta en forma ejemplar y logra demostrar que es un emprendedor que sabe ejecutar, que es otra de las características muy importantes de esto. Y tercero, es un emprendedor que cuando va a hablar con inversionistas y va a empezar a leer vueltas al mundo contando su historia, genera una confianza y una emoción como pocos, y se convierte en un gran embajador del talento venezolano. Y es por eso que hay que tenerlo en un evento como este. Yo estuve recientemente en México y yo por todos lados me encontraba gente que me decía, tú eres de Venezuela, mira, déjame explicarte. Pedro Valle es mi héroe. Y yo, fondos de inversión en México que sabían de Cachea. ¿Y por qué sabían de Cachea? Porque el año anterior habían venido unos 6 fondos de inversión al evento en Venezuela y habían escuchado la historia de Cachea. Ellos regresaron impresionados y van y se la cuentan. La historia de Cachea es el Buy Now Pay Later probablemente más exitoso del mundo. Nunca en ninguna parte del mundo, ni en India, ni donde tú lo llames, nadie con solamente $2 millones de inversión ha logrado los resultados que ha logrado Cachea. Entonces la gente dirá, bueno, sí, Venezuela tiene muchos problemas, pero Venezuela tiene muchas oportunidades. Y hay gente que las está aprovechando. Y hay gente que se da cuenta que dice, mira, aquí tenemos que solucionarle los problemas a la población. El gran emprendedor se enfoca, se obsesiona con solucionar el problema. No se obsesiona con la solución, con el producto que va a hacer, sino con solucionar el problema. O sea, con el problema. Claro, y en un país donde tienes tantos problemas por atender,
como Venezuela, hay 1000 oportunidades. Y yo, mira, nosotros en la primera edición de Startup Venezuela hicimos un call a startups para que ellos hicieran pitch a los inversionistas y tuvimos como 20. La segunda edición tuvimos 82. Este año cuando volvamos a hacer la edición en Venezuela, que la vamos a hacer en octubre, yo te puedo asegurar que vamos a superar los 150 postulaciones de startups en Venezuela. O sea, en Venezuela. ¿Y él has hecho seguimiento a qué se ha cerrado de ahí? Sí, como en todas estas cosas, todo inversionista ve 100 para invertir en uno, o sea, se ve mucho, ¿no? Hay muchas cosas que le falta madurar, hay muchas cosas en etapa temprana. Hay mucho emprendimiento en lo que yo llamo lifestyle startups, ¿no? ¿Qué son? De repente un restaurante, o de repente una cadena, o de repente una cadena de posada, de repente. Y yo creo que poco a poco, y ves muchas cosas que son también. Y no es que lo diga en forma despectiva, porque yo creo que cada quien tiene su decisión de cómo quiere hacer un startup. Pero yo he tenido la oportunidad de ser jurado en algunos de los pitches que he visto en las universidades en Venezuela y veo cómo la gente realmente trata de solucionar problemas. O sea, en Venezuela hay falta de electricidad, hay falta de agua, cosas que a lo mejor en otros lados uno lo toma como que es normal. Y, por ejemplo, me recuerdo en el pitch metropolitano una muchacha que tenía un startup para lavarle la ropa a la gente, porque la gente se queda sin agua cada rato, no tomó lavadora, y bueno, tenía un startup, o sea, de que eso vaya a funcionar, no lo sé, pero me parece interesante que la gente está pensando hasta en ese tipo de cosas y eso es lo que yo creo que Venezuela está lleno de oportunidades donde tú puedes tratar de solucionar problemas. Traerlos a ellos, a este tipo de eventos, pero ya las que son más grandecitas, las que están más creciditas, es una forma de mostrar esos casos y... Es una forma de que tú también, como venezolano en el mundo, veas lo positivo del país con un sentido de orgullo enorme. Y claro, que además es concentrado en su gente. Yo siempre digo que claro, los países los hace la gente. Y a veces creo que nos hemos... lo hablo ya más como desde el rol de diáspora, porque yo, al igual que tú también haces cosas afuera, a mí me pasa que voy mucho, entonces tengo ya como más sentido, pero justamente hay venezolanos que fueron al evento que tienen 20 años sin ir al país, y entonces uno se asocia solamente el país como con las razones por las que te fuiste, pero resulta que no, que el país es la gente y esa gente que está en Venezuela cumple años, tiene que comprar comida, se enferma, tienen hijos, necesitan ponerle servicios a sus casas, tener un buen colegio, que abran nuevas carreras. Mira todo lo que se ha transformado la Católica. Yo estoy súper sorprendida con la UCAP, con las nuevas carreras que han instalado. Es decir, ahí sigue habiendo una vida importante y ese es el verdadero retrato del país. Sí, y esos retratos los vamos a ver mucho en sectores de salud, de educación, de otra cantidad de cosas donde hay emprendimientos que están solucionando problemas increíbles. Yo creo que vamos a empezar a tener un diálogo y una forma de expresarnos de los venezolanos con mucho más optimismo y mucho más esperanza si logramos que cada vez más la gente se conecte con este tipo de cosas que están haciendo los venezolanos. Y las conozca estas historias, Es porque correcto. es lo que tú decías, hay gente que estaba aquí que no tenía ni idea de que era Cachea, pero sin embargo es tu día a día. Te hago una pregunta. Como estuvo Startup Venezuela Summit en 2 mercados, estuvo en Caracas y estuvo en Miami, ¿cuál puedes decir que es como... ¿Qué puedes llevar de lo que aprendiste aquí a Miami y allá y qué puedes traer en la próxima edición de Venezuela para acá? Mira, yo creo que la belleza de esto, como te digo, es que cada uno, o sea, en todos lados tú estás generando emoción. Yo creo que aquí había un vacío muy grande de estos puntos de encuentro para emocionarse. En la medida que esto vaya evolucionando y la gente tenga más estos puntos de encuentros y los tengas, ya la gente va a empezar a sentirse más tranquila. Aquí siendo el primero, siempre hay ese tema de que, oye, es agradecimiento por reconexión con muchísima gente que tenías muchísimo tiempo sin hacerlo. Yo creo que lo que nos llevamos de esto es lo que tú decías antes, cómo le das seguimiento y cómo ves que a raíz de cualquiera de estos encuentros salió algo que no se esperaba. En Venezuela
Hubo startups que presentaron que recibieron financiamiento. Hubo gente que se conectó, un venezolano que se conectó con un venezolano exitoso de afuera que lo está mentoreando. Un emprendedor venezolano afuera que dice, oye, ¿sabes qué? Me encantó lo que tú estás haciendo, déjame darte un cheque pequeño y déjame ayudarte, o déjame presentarte a esta otra gente. La magia no es lo que sacas de uno para llevarlo al otro, y ni lo que sacas de aquí para traerlo para acá. La magia es que empiece esta telaraña de conexiones a vivir de una forma que sostenga, que se mantenga y que sea sostenible en el tiempo. Esa es la magia de esto. Bueno, y esa fue la magia que creo que yo siento que viví, no solamente como panelista y de reconectar con los otros speakers, sino con la audiencia. Además, nosotros acá también tenemos un grupo que se llama Practitioners, que, bueno, los llevamos todos para allá y estaban súper sorprendidos, algunos de ellos muy desconectados justamente con la comunidad venezolana. Y en esta última parte del podcast, yo siempre hago preguntas como más rápidas, en las que me tienes que decir, puedes decir una oración, no tienes que decir una palabra, puedes decir una oración, para responder como rápido a estas dudas. Si pudiéramos, un emprendedor que está escuchando esto, que está lidiando con sostener el cash flow de su proyecto y está así a punto de tirar la toalla, ¿qué pudiste haber visto dentro de este transitar de los Startups Venezuela Summit dentro de Venezuela y de Caracas y Miami? ¿Qué le puedes decir a esto? Que es absolutamente normal. Exacto, muy bien. ¿Qué le va a pasar a todo emprendedor? El emprendimiento creo que es una de las carreras más difíciles que hay y nadie se da cuenta que es una carrera sumamente difícil y está llena de altos y bajos. Y eso me gustó muchísimo porque en el panel de que respondieras eso, porque en el panel que era como más sobre mentalidad y también sobre... Llegó un momento que se convirtió como de salud mental, que estaba Roger, que justo está emprendiendo en Mental Health. Todos están hablando y uno se siente menos solo. Entonces, que hayas respondido que es absolutamente normal y bueno, hay que confiar. Sí, y lo que creo que hace la diferencia entre ese 5% que nunca tira la toalla y el 95% que a lo mejor se queda en el camino es que este 5% jamás deja de creer y persevera. Y es realmente un nivel más arriba y ese es el 5% que quieren buscar todos los inversionistas. ¿Y cómo te das cuenta tú de que un emprendedor tiene esas características? Que está dispuesto a seguir donde el otro 95% tira la toalla. Me encantó. Porque la gente tira la toalla. Entonces, esa mindset de seguir es importante. Ese skill set de seguir es importante. Y creo que lo otro que es importante es que tengas las herramientas para sentirte tranquilo subiendo. Y creo que una de las herramientas más importantes es conexiones. Es tener a quien llamar, a quien pedirle ayuda, a quien pedirle que te mentoree, a quien pedirle, déjame ponerme la cabeza en 100%. tu hombro porque necesito en este momento gritar, llorar, lo que sea. Sí. O sea, esa parte y este tipo de eventos lo que te hacen es que te abren esa red para que tengas mucha gente a quien conectarte. Yo creo que las historias que nosotros tuvimos en los dos Fire Chats con Adriana Cisneros y con Andrés Moreno demuestran en casos muy distintos, uno una empresa familiar y el otro un emprendedor que empezó de la nada desde su casa, y la historia de Andrés Moreno fue absolutamente inspiradora. Lo que te muestra es que en ambos casos es un tema de una perseverancia y una determinación que pocas personas tienen. Adriana dijo en su intervención, solo 2% de los casos una tercera generación de una empresa familiar sobrevive. Sí, sobreviven. Ella tenía miedo de ser la que dañara la cadena. Y ella está en ese 2% sin duda alguna. Y Andrés Moreno lo que hizo fue demostrarnos que cuando él montó un emprendimiento con la palabra éxito y se convirtió en ese gurú del éxito, no lo decía simplemente porque era lo que quería, sino era porque lo que practicaba todos los días de su vida. Y yo creo que a nosotros esas dos charlas nos generaron una emoción increíble y un lado humano. Yo estuve en las dos y fueron increíbles. Sí. Y creo que hay un tema que volviendo a ellos dos y a muchos que a mí me impactó de esto, es que hay una característica de todo emprendedor que a veces no tomamos en cuenta, que es la humildad.
y hay humildad. O sea, hay mucha garra, muchas ganas de hacer las cosas, pero hay humildad que es la que te aterriza y hace que tú puedas liderar esa organización, porque para escalar necesitas liderar. Y aunque se vean duros y fuertes y tough y líderes y todos tienen una parte de humildad que a mí me entusiasma. Me encantó. Yo admiro, por ejemplo, esa parte tuya, pero a pesar de todo el éxito que tú has tenido, tú eres una de las personas más accesibles y de mayor cariño y de mayor corazón que yo conozco. Gracias, y Esteban. eso siempre tiene que tenerlo cualquier líder y cualquier emprendedor. Gracias, Esteban. Ajá, tengo esta pregunta importante. ¿Todo emprendedor necesita levantar capital? O sea, hay gente que, como tú dijiste, hay varios bootstraps, entonces después entra como, justo lo estábamos hablando, te lo pregunto porque salió en la conversación afuera en los pasillos, que también es buenísima, es casi tan buena Sí. como los paneles adentro. Mira, bueno, o sea, yo creo que, a ver, si tú quieres crecer, tienes que tener capital de alguna manera. O lo logras porque tu emprendimiento es tan exitoso que tú empiezas a ser rentable rápidamente y tienes el capital interno para poder manejar ese crecimiento, o eres habilidoso y consigues el capital en el momento adecuado, en las cantidades adecuadas para llegar al punto donde ya tú no necesitas más. O sea, definitivamente capital hace falta en algún momento. Yo creo que los venezolanos se tuvieron que acostumbrar, y ese es el caso que presentan los emprendimientos que hay en Venezuela, se tuvieron que poner las pilas para ser rentables rápido, ¿no? Y yo creo que hay una lección para el mundo, y es que nosotros a veces botamos mucho dinero, el mundo bota mucho dinero cuando estás en sitios donde entras en ciclos donde hay irracionalidad a veces. Entonces, yo creo que el venezolano está enseñando al mundo de que, mira, tú sí puedes lograr cosas siendo muy eficiente con el uso del capital. Y los inversionistas aprecian mucho esa eficiencia. Entonces, yo sí creo que hace falta capital. Es muy difícil desarrollar un ecosistema de emprendimiento que sea... Porque, por ejemplo, yo hablaba afuera, que lo que te decía en las conversaciones, con un emprendedor que ya fue parte, co-founder de un emprendimiento súper exitoso, y entonces me decía, bueno, ahora estoy con voy a pasar también con este proyecto, pero no quiero ahorita nada de inversionista. O sea, me dijo... Eso es otra cosa. Ajá. No, tú me preguntaste capital. Exacto, sí, pero Capital. también te comentaba. Pero otra cosa es si todo emprendedor necesita inversionistas, o sea, si todo el mundo necesita venture capital, eso es otra historia. Y yo conozco, y de hecho, o sea, yo hoy en día le dedico mucho tiempo a este tema de inversiones en capital de riesgo, en startups de base tecnológica, y yo conozco a algunos emprendedores que dicen, yo no quiero saber nada de un venture capital todavía. O sea, yo le pido dinero si hace falta, se lo pido a mis amigos, se lo pido a la gente que conoce este sector, etc. Pero yo no me meto todavía en el juego de venture capital. El inversionista profesional, sofisticado, tiene que seguir unas reglas y tiene una presión que cumplir. Y eso no todo emprendedor es capaz de... soportarlo. Ni de soportarlo, ni saber manejarlo. Entonces, y eso tiene también un skill set, ¿no? Y muchísimas veces cuando empiezas en ese juego, bueno, te das cuenta que pasas la mayor parte del tiempo jugando el juego, levantar dinero y no estás ejecutando y llevando a cabo tu compañía. Te desconectas mucho de lo que había sido tu misión y visión al principio. Es correcto. Y para último, tú eres papá. Y yo tengo la super fortuna de haber conocido a tus hijas, mujeres además. Entonces, claro, te quiero también hablar de... Yo emprendí a los 18 años. Mi mamá no falleció, no estaba, y el emprendimiento fue para mí como el refugio donde yo dije, esto es lo que me va a poder, de alguna forma, cuando mi mamá sale de la película porque fallece, estaba presente con nosotros espiritualmente, pero ya no como mi mamá, que era la que resolvía todo. Mi mamá y mi papá se divorciaron, un divorcio terrible. Por eso yo cuidé muchísimo eso en mi relación con Leo, el papá de Carlota. Nos llevamos súper bien, porque yo viví como hija lo difícil a veces que son esos procesos, y mi papá eso por alguna razón lo hizo no estar tan presente por muchos años en nuestra vida, pues se separaron cuando tenía 6. Pero te cuento todo esto porque, bueno, en el emprendimiento muchas personas me dicen, cuando yo emprendí,
yo estoy en un colegio de puras niñas, en el Mater Salvatoris, y cuando yo volteaba a mi promoción, no era tanta la gente que decía, yo quiero emprender. O sea, yo quiero formarme como abogado, yo quiero trabajar en Procter, yo quiero ser médico. O sea, yo tengo amigas brillantísimas, otras que querían ser políticas, etcétera. Pero la palabra emprendimiento ni siquiera era algo tan cercano a mí cuando yo estoy en 5º año de bachillerato. Y eso que mi abuelo fue un súper emprendedor. Mi abuelo fue parte de la organización Cisnero hace muchos años y sale él era, su mejor amigo era Rodolfo Rodríguez, que era en ese momento él lo trajo como presidente de Venevisión, y mi abuelo estuvo en la consolidación de la formación de Yuquerí, etcétera. Entonces, mi abuelo sale de ese mundo y emprende también, pero creció más en el corporativo. Entonces, imagínate, ni siquiera mi familia, yo sentía como, ¿quién es la referencia de emprendimiento, sobre todo en una edad joven, donde yo no me formo primero en una corporación y salgo? Entonces, te pregunto sobre tus hijas, porque en ese momento, cuando yo emprendo, volteo y éramos muy poquitas de mi generación, o sea, de mi generación millennial, donde, mira, yo estuve en China y fui en Shanghai, a los Water Towns, cerca de Shanghai, y fui con una persona de China. Y entonces ella me decía, qué chévere que estás aquí con el Foro Económico Mundial, entonces cuéntame de tu empresa. Y yo, bueno, ¿cuántos empleados tienes tanto? Y esto es lo que hacemos y trabajamos con estos países. Y ella me dice, esa empresa la fundó tu papá. Y entonces yo le digo, no es una empresa, no es una empresa que fundó mi papá, la fundé yo en esa circunstancia. Y para esa China era insólito que eso pudiera ser realidad y en Venezuela. Entonces, algo que me emocionaba mucho, que yo vi creo que también porque hay muchísimas mujeres venezolanas haciendo cosas increíbles, fue la diversidad de ver muchas mujeres. Pero bueno, yo hablando con tu hija que está en España, estábamos tratando de coordinar y ella me dice, no, yo entiendo, yo me adapto porque mi papá es emprendedor y yo sé que la vida del emprendedor es complicada. Entonces, para esas mujeres que están pensando ser líderes de una startup. Ahorita todavía tú buscas en el ecosistema venezolano y entonces está Mafe en la guagua, pero ahí nos falta como más representación y que sigan apostando. ¿A ti te gustaría que tus hijas emprendieran? ¿Cómo es la conversación alrededor del entorno del emprendimiento? Mira, yo como padre lo que más quisiera es que mis hijas sean felices. Claro. Y que como profesionales ellas sientan que siempre están creciendo. ¿Dónde lo hagan? Cada una de ellas va a decidirlo. Pero sí, definitivamente lo que uno hace en casa tiene un impacto. Y eso es una referencia, ¿no? Y yo creo que ellas, todos mis hijos, sienten y han aprendido y se han dado cuenta que la vida emprendedora o la carrera emprendedora tiene muchos altos y bajos. Y una de las cosas que tienes que aprender es la adaptabilidad. Y la adaptabilidad se logra cuando a ti te sacan de tu zona de confort a cada rato. Y si algo les ha tocado vivir, por las circunstancias que nos ha tocado a todos, es que a cada rato se han tenido que salir de su zona de confort y han tenido que adaptarse. Esa hija mía de España que tú dices pasó por 6 colegios. Exacto. Y cuando le iban a entrevistar para la universidad le preguntaban, bueno, y entonces, o sea, ¿qué pasó? O sea, explícame, ¿no? Claro. O sea, y ella dijo, bueno, déjame explicarte algo, le dijo al que la estaba entrevistando, le dijo, yo me tocó por circunstancias de vida porque me tuve que cambiar de país, de colegio varias veces, pero sí te puedo decir algo, no vas a conseguir a nadie que entre a la universidad esa y que en poco tiempo ya tenga embolsillado a todo el mundo como lo voy a hacer yo. 100%. Y la razón es que ella sabe cómo entrar a un ambiente nuevo, sabe cómo adaptarse, sabe cómo ganarse la confianza de la gente. Y yo creo que para la carrera emprendedora tú te tienes que ganar la confianza de tus clientes, tienes que saber vender, tienes que saber atraer talento, que yo creo que lo que a nadie enseñan en las carreras universitarias y que creo que es lo más importante de un emprendedor es saber atraer talento, es saber conseguir gente que sea mejor que tú,
que esté inspirada por ti, que tú seas una inspiración para los que están contigo y que quieran trabajar contigo porque no quieren trabajar con más nadie. ¿Por qué? Porque al principio a lo mejor no van a ganar lo que quieren y porque no sabes para dónde vas. Tienes que tener una visión de alguien que realmente te venda ese sueño. Entonces, esa parte de los skills sociales del emprendedor y esa visión y esas habilidades de atraer talento, yo creo que tienen mucho que ver con esa adaptabilidad a distintos entornos. Entonces, yo intuyo que yo tengo 4 hijos, por eso tengo un varón, pero yo intuyo... Yo sé. Pero bueno, yo estaba más cerca de tus hijas. Sí, yo intuyo de que hay una buena probabilidad de que no sé si la mayoría, pero por lo menos la mitad de mis hijos agarre una carrera completamente emprendedora. Hay una buena probabilidad. Y eso, bueno, ha sido porque ellos han visto que además uno tiene momentos difíciles, pero uno tiene muchas gratificaciones y yo creo que al final uno controla su destino. Yo lo mencioné en la conferencia y te lo digo, el emprendimiento, la innovación es realmente el hijo de la libertad. Y esa libertad te la da el tiempo, te la da las circunstancias, te la da el contexto. Y en la medida que tú lo tienes, tú vas a tener la libertad de emprender. Y si ese emprendimiento funciona, el emprendimiento se convierte en el padre de la prosperidad. Y le vas a dar prosperidad a los que emplees, a la gente que está contigo, al país donde tú estás y al entorno en general. Me encantó. Bueno, la edición de octubre viene entonces en Caracas. Gracias, Esteban, por acercarte hoy aquí a Un Topic y espero que la gente que haya escuchado esto primero se acerque más al Startup Venezuela Summit en las ciudades que lo hagas y que sepa que esto ahora se crece como una comunidad vibrante a la que quizás muchos venezolanos puedan acudir y acercarse también. Y bueno, felicitarte por ser un gran cómplice de esa estructura de emprendedores. No, vale, gracias, Vero. Gracias siempre por ser una inspiración para todos y por llevar este mensaje al mundo, porque el rol que haces y el trabajo que estás haciendo es ejemplar para todos. Gracias. Tú eres una de las grandes emprendedoras a las cuales hay que admirar y apoyar. Así que nos vemos en otro episodio de On Topic.